Vamos a hablar de cereales ancestrales, esa maravilla nutricional que nos va a ayudar a prevenir un montón de enfermedades y, ¿por qué no?, a tratar de que nuestro intestino esté siempre sano. Está con nosotros la nutricionista Carol Rivera Araya y ella nos va a dar justamente las recomendaciones. Carol, muy buenos días y por favor arranquemos con el pujagua, ¿verdad? ¿En qué nos va a beneficiar este grano? Buenos días, Rafa, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hay que tomar en cuenta que el maíz pujagua pues es una variedad de maíz y como tal pues tiene un alto contenido de magnesio. Si nosotros tomamos en cuenta la combinación de lo que es el maíz pujagua con una leguminosa, por ejemplo los frijoles, vamos a tener un complemento para una proteína vegetal completa. Por ejemplo, el maíz pujagua contiene magnesio, los frijoles contienen hierro y potasio. Entonces, a la hora de complementarlo, vamos a lograr un aminoácido esencial. ¿En qué momento del día, por ejemplo, nosotros podríamos decir, bueno, voy a combinar los frijoles y el pujagua? Nosotros podemos combinar los cereales ancestrales en cualquier momento del día. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de nutrientes muy importantes. A veces consumimos alimentos con un bajo o realmente nulo contenido de calorías Claro, que son positivas para nuestro organismo. Entonces nosotros podemos utilizarlo, por ejemplo, porque usted no se puede desayunar esta sopita de frijoles con huevito ¿verdad? duro. Se ve riquísima. Yo en este caso lo que hago es que licúo los frijoles y únicamente le adhiero especias naturales, no tiene ningún tipo de contenido de condimentos que ya tienen conservantes. Entonces tenemos por aquí bastante proteína, tenemos hierro y tenemos el huevito, ¿verdad? Ahí vemos 2 huevos. ¿Cuántos deberíamos de ponerle para que realmente, yo sé que va a depender del cuerpo, ¿verdad?, pero para tener una buena cantidad de proteína? Por ejemplo, si nosotros consumimos las claras únicamente, te podría estar diciendo que serían únicamente los huevitos duros para que sean 2 una carne magra. Y si queremos consumir una carne semi magra, por ejemplo, sería únicamente un huevito, pero la diferencia sería en el aporte de calorías. Una proteína magra nos aporta 45 calorías más o menos y una proteína semi magra 75 calorías. Por ejemplo, ahora veíamos el pujagua y vemos el maíz convencional. Nutricionalmente, ¿cuál es la diferencia entre este maíz y el pujagua? Ok, en realidad la parte nutricional es muy similar entre ellos. Es un poco más la forma en dónde se cultiva y cómo se cultiva. Por ejemplo, este maíz se cultiva también únicamente en Guanacaste. Este se puede cultivar en diferentes zonas de Costa Rica. Es un poquito más amigable con lo que es las temperaturas. Hablando siempre de la microbiota intestinal, los cereales ancestrales pueden mejorar, ¿verdad?, la diversidad y el equilibrio de nuestras bacterias intestinales. Claro que sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la avena contiene el betaglucano. Esta es una fibra soluble, la cual permite que se puedan desarrollar o crear bacterias que son beneficiosas para nuestro tracto intestinal, por decirlo de alguna manera así. Pero si nosotros tenemos una dieta en realidad como muy ¿Qué sería esta avena, cierto? Esta, por ejemplo, si nosotros tenemos una dieta balanceada, esta avena nos va a aportar fibra, nos va a aportar nutrientes y eso siempre va a ser beneficioso para nuestra microbiota porque vamos a tener una salud intestinal. Pero también hay que tomar en cuenta este tipo de alimentos, los cereales ancestrales, son o tienen al menos un contenido de gluten muy bajo. Entonces, eso permite que nosotros tengamos una salud intestinal y como no son procesados, entonces nos vamos a quedar con todos los nutrientes. Aquí tenemos lentejas y tenemos garbanzos ya preparados. ¿Cómo los hacemos, por ejemplo? Porque aquí los tenemos en crudo, ¿verdad?, el garbanzo, para pasar de eso a esto, pero que sea realmente saludable, ¿verdad?, que realmente nos vaya a aportar. Ok, hay que tomar en cuenta algo. Estos alimentos tienen un alto contenido de proteína. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, las lentejas o los garbanzos nos van a aportar alrededor de 8 gramos de proteína por porción. Podría suceder que hay personas que tienen algún tipo de intolerancia o podrían tener molestia con este tipo de alimentos. Entonces, lo que son las leguminosas, es recomendable que las dejen en reposo alrededor de 24 horas. Se puede agregar media cucharadita de bicarbonato por una taza de lenteja.
Ok, y en el caso de los garbanzos, ¿también hay que dejarlos 24 horas? Sí, funciona de la misma manera. De hecho, a veces las personas llegan a padecer de gases o de cólicos. No sé si han notado que a veces los garbanzos tienen como un pellejito. Sí, como una como cascarita. esa pielcita. Cuando tú dejas los garbanzos en remojo, esa pielcita se cae. Y eso ayuda muchísimo a que se eviten ese tipo de problemas. Pero en mi caso, como les dije anteriormente, siempre con especies naturales podrían utilizar las lentejas en lugar de los frijoles, porque hay personas que dicen, no me gusta comer no me gusta comer frijoles, pero es muy importante entonces que consuman lentejas. ¿Por qué? Porque una lenteja nos va a aportar un carbohidrato y una proteína magra. Perfecto. Ella es Carol Rivera, es nutricionista y quien nos trajo estas excelentes recomendaciones. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias.